Se cuenta que un profeta hawaiano tuvo que remar hasta un islote solo para ocultar sus propios desechos, porque temía que alguien los usara en un hechizo contra él. Aquí también se han registrado más de 300 rituales donde se usaba un cabello para atacar a distancia, utilizando un simple principio. Hoy vamos a explorar toda la brujería de la Polinesia. Vamos a ver cómo el poder invisible del mana y las leyes del tapu gobernaban la vida y la muerte. Estos conocimientos no eran secretos, eran fuerzas que podían cambiar el destino de una comunidad entera. De verdad, una palabra o un canto podían decidir quién vivía y quién moría. Acompáñame porque lo que descubrirás aquí no podrás olvidarlo fácilmente. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. ¿Qué pasaría si les dijera que existe una fuerza, una energía tangible que puede ser acumulada por un linaje, almacenada en un hueso, o desatada con un simple canto para hundir una canoa enemiga a kilómetros de distancia? Esa fuerza existe. Se llama mana, uno de los principios de la brujería de la Polinesia, y hoy voy a enseñarles sus secretos, pero esa es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es el tapu. En 1777, el capitán James Cook llegó a Tonga y se encontró con una palabra que no pudo traducir. Lo llamó tabu, tapu. Estos dos conceptos no son ideas abstractas, son las fuerzas operativas del universo, y entenderlas es el primer paso para dominar esta práctica. Este no será un video superficial. Analizaremos cada componente de este sistema a través de 9 secciones clave. Les proporcionaré el contexto histórico, las anécdotas documentadas y la aplicación práctica de cada elemento. Estas son las secciones de nuestro estudio. El corazón de la magia polinesia. Analizaremos en detalle los conceptos de mana y tapu. El mana como una fuerza cuantificable de eficacia espiritual y el tapu como una restricción sagrada cuyo quebrantamiento tiene consecuencias físicas directas. Los guardianes del secreto. Estudiaremos el rol de los especialistas rituales, el tohunga maorí y el kahuna hawaiano. No eran brujos en el sentido europeo, sino una clase sacerdotal que monopolizaba el conocimiento de la genealogía, la guerra, la sanación y la hechicería. El arte del maleficio. Desglosaremos las técnicas de la magia simpática. Aprenderán sobre el ohonga, el uso de un enlace material como cabello o uñas para atacar directamente el hau, o la esencia vital de una persona. Esto es técnica, no superstición. Duelo de titanes. Usaremos un caso de estudio histórico, la leyenda del duelo entre los hechiceros Kiki y Tamure. Analizaremos cada acción como una táctica en una confrontación mágica, desde los encantamientos protectores hasta el contraataque ritual. El precio del poder. Detallaremos los riesgos inherentes a esta práctica. Discutiremos el rebote de hechizos, la ira de los espíritus ancestrales, Aumakua, y las consecuencias documentadas de rituales mal ejecutados, como el trágico caso de Janet Moses en Nueva Zelanda en 2007, que terminó en un juicio por homicidio, el escudo del espíritu. Pasaremos a las técnicas defensivas, explicaremos los rituales de purificación, Wakanoa, y la creación de amuletos, Maori, diseñados para proteger la energía vital de una persona o lugar. Herramientas sagradas y macabras.
Catalogaremos los objetos de poder. El uso de cráneos de jefes, ariki, para aumentar la fertilidad. Los anzuelos tallados en fémures humanos para asegurar la pesca y el poder concentrado en ídolos de piedra y madera conocidos como Ti'i. La llama que no se extingue. Trazaremos la supresión sistemática de este conocimiento. Desde la destrucción de ídolos por parte de misioneros, hasta la promulgación de leyes como la Tohunga Suppression Act de 1907, que criminalizó a los practicantes maoríes. El eco de los ancestros. Finalmente conectaremos este conocimiento con la práctica actual. Veremos cómo estos principios sobreviven y qué lecciones prácticas ofrecen al brujo moderno para aumentar la eficacia de sus propios rituales. Lo que presento aquí se basa en registros etnográficos de académicos como S. Percy Smith, Martha Beckwith y Elsdon Best, así como en las tradiciones orales que han sobrevivido a la colonización. He extraído la estructura funcional de estos relatos para que puedan comprender la lógica interna de esta magia. Prepárense para deconstruir lo que saben sobre la brujería. Comencemos con los fundamentos, con las dos columnas que sostienen todo el edificio de la magia polinesia. El corazón de la magia polinesia, Mana y Tapu, las fuerzas que rigen el universo. Vamos a empezar por el principio. Pero el de verdad. Si quieren entender la brujería, cualquier brujería, deben dejar de pensar en hechizos y empezar a pensar en las leyes que hacen que funcionen. Hoy nos centramos en el armazón de la magia polinesia. Hablo de dos fuerzas gemelas que lo gobiernan todo, el mana y el tapu. Cuando la gente escucha la palabra mana, a menudo la traduce como energía o poder mágico. Esas palabras son demasiado vagas, demasiado modernas. La traducción más precisa, la que nos acerca al núcleo de su función, es eficacia. El mana es la cualidad que hace que algo o alguien sea efectivo. Piénsenlo así. El mana no es el músculo que blande la espada, sino la carga invisible que hace que su filo corte limpiamente y dé siempre en el blanco. Un jefe con mucho mana no solo da órdenes. Su palabra tiene un peso que moldea la voluntad de su gente. Un ritual ejecutado por un brujo con mana no solo se realiza, provoca un cambio tangible en el mundo. El antropólogo R.H. Codrington, en su estudio pionero de 1891 de Melanesians, lo definió como una influencia sobrenatural que se manifiesta en toda clase de éxito. En resumen, el mana es la causa del resultado. Este poder no se reparte al azar. Sigue unas reglas muy claras de acumulación y transmisión. En las sociedades polinesias el mana era, en primer lugar, heredado. Los jefes y la nobleza, los ariki, nacían con una reserva inmensa de mana, un legado que fluía por su sangre desde ancestros divinizados. Este mana innato les confería una autoridad espiritual, no solo política. Su presencia física se consideraba un catalizador para la fertilidad de las tierras y la abundancia del mar. Pero el mana también podía ser adquirido. Un guerrero que destacaba en batalla, un navegante que completaba travesías imposibles, o un artesano cuyas creaciones eran perfectas, acumulaba mana a través de sus actos. Un brujo, un kahuna o un tohunga, construía su mana personal con cada curación exitosa y cada maldición certera. Era un sistema basado en la evidencia. El éxito aumentaba tu mana, el fracaso lo disminuía. Perder una batalla no era solo una derrota táctica, era una hemorragia de poder espiritual que debilitaba al jefe y a toda su tribu. Además, el mana puede residir en objetos y lugares. Un arma que ha servido en muchas victorias se impregna del mana de esos triunfos. Los huesos de un ancestro poderoso,
sobre todo su cráneo, se convierten en un reservorio de su mana, listos para ser consultados o utilizados en rituales. Ciertos lugares en la naturaleza, volcanes, acantilados batidos por el oleaje, bosques primigenios, son nexos de mana. Estos sitios, llamados Wahitapu, o lugares sagrados, no se elegían al azar para construir los templos al aire libre, los marae. Se construían allí porque el poder natural del lugar actuaba como un amplificador para cualquier acto mágico. Un consejo práctico. La próxima vez que camines por la naturaleza, presta atención. Hay lugares que te hacen sentir pequeño e insignificante, y otros que te llenan de una extraña vitalidad. Estás percibiendo fluctuaciones de lo que los polinesios llamaban mana. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Ahora, si el mana es un río de poder salvaje, el tapu es el canal sagrado que lo guía para que no inunde y destruya todo a su paso. La palabra tapu llegó al español como tabú gracias al capitán Cook, quien la escuchó en Tonga en 1777, pero su significado original es mucho más profundo. Significa marcado o separado. Cuando algo o alguien es declarado tapu, se le retira del uso común y se le somete a una ley espiritual. Violar un tapu no es como saltarse una norma social y esperar un castigo. La consecuencia es inmediata e inherente al acto, como tocar el fuego. No hay un juez externo. La quemadura es la sentencia. El tapu tenía funciones muy concretas y lógicas. Primero, servía de protección. La cabeza de un jefe era la parte más tapu de su cuerpo porque ahí residía el núcleo de su mana. Tocarla, o incluso que la sombra de una persona común cayera sobre ella, era una transgresión gravísima que podía costar la vida. Esta regla protegía la integridad del líder, que a su vez garantizaba la de su pueblo. Segundo, el tapu funcionaba como un sistema de gestión de recursos. Un sacerdote podía declarar tapu una arboleda durante la época de anidación de las aves, o un caladero de pesca durante el desove. Esto no era una recomendación ecológica, era una prohibición absoluta. Quien la violara, según sus creencias, se exponía a la enfermedad o a la muerte a manos del espíritu guardián del lugar. El antropólogo F. Alan Hanson documentó cómo estas prohibiciones temporales aseguraban la sostenibilidad de los ecosistemas de forma mucho más eficaz que cualquier ley moderna.
Y por último, el tapu es una herramienta mágica activa. Un brujo puede imponer un tapu como un acto de poder. Podía maldecir a un enemigo no atacándolo directamente, sino declarando tapu la fuente de la que bebía, convirtiendo el agua en veneno solo para él. También existía el tapu por contaminación. El contacto con la muerte, por ejemplo, te dejaba en un estado de impureza y tapu, del que solo podías salir mediante rituales de purificación, llamados wakanoa. Un hechicero podía usar este principio para infectar espiritualmente a una víctima, aislándola del resto y drenando su fuerza vital. Todo lo que no es tapu se considera noa, es decir, común o profano. La vida diaria transcurre en el ámbito de lo noa, y la magia ocurre cuando se entra deliberadamente en el ámbito de lo tapu. Es fundamental entender que mana y tapu son inseparables. Cuanto más mana tiene algo, más tapu se vuelve. Pensemos en el ritual del tamoko, el tatuaje facial maorí. El artista, el Tohunga Tamoko, era un hombre de gran mana. Durante el proceso, tanto él como la persona tatuada entraban en un estado de tapu extremo. La sangre estaba implicada y la cabeza, el lugar más sagrado, estaba siendo alterada. Debido a esto, no podían tocar la comida con las manos que estaban en contacto directo con el ritual. Se les alimentaba a través de embudos de madera para evitar contaminar el acto sagrado con algo noa como la comida. Romper ese tapu no era un simple descuido. Era un cortocircuito espiritual que podía causar la infección, la locura o la muerte. Así que en la práctica este es el primer protocolo para cualquier brujo que se inspire en este sistema. Antes de un ritual importante, te preparas para entrar en un estado de tapu. Te aíslas, ayunas, te limpias. Estás marcando tu cuerpo y tu espacio como un recipiente apto para contener un alto voltaje de mana. Y al terminar, realizas otro ritual para levantar ese tapu y volver a ser noa, reintegrándote de forma segura al mundo cotidiano. Ignorar esto es la marca de un aficionado, no de un practicante serio. En conclusión, este binomio es el armazón de la magia polinesia. El mana es el poder de la eficacia, la fuerza que produce resultados. El tapu es la ley sagrada que dicta cómo, cuándo y dónde se puede usar ese poder sin desatar el caos. Todos los rituales, amuletos y batallas de brujos que exploraremos a continuación son, en el fondo, aplicaciones sofisticadas de estas dos fuerzas primordiales. Ahora que conocen los cimientos, estamos listos para conocer a los arquitectos que construyeron sobre ellos. Los guardianes del secreto, sacerdotes, brujos y chamanes, Tohunga y Kauna. Una vez que entendemos que el mana y el tapu son las fuerzas motrices, la siguiente pregunta es obvia. ¿Quiénes eran las personas que las dominaban? La imagen popular del brujo es la de un marginado, alguien que opera desde los límites de la sociedad. En la Polinesia, esta idea es completamente errónea. Los practicantes no eran extraños, eran el núcleo intelectual y espiritual de su cultura. Eran los consejeros de los reyes, los médicos del pueblo, los arquitectos de lo sagrado, y cuando la situación lo requería, los ejecutores de una justicia invisible. Para entender su papel vamos a analizar a las dos figuras más representativas. El Tohunga de los maoríes en Aotearoa, el nombre nativo de Nueva Zelanda, y el Kahuna de las islas de Hawái, en la lengua maorí. La palabra Tohunga simplemente significa experto. Podía haber un Tohunga experto en tallar madera o en construir las grandes canoas de guerra.
pero cuando se usaba en un contexto espiritual, se refería a una élite de hombres y mujeres que eran las bibliotecas vivientes de su pueblo. Un tohunga no era solo un mago, era el historiador que podía recitar genealogías de memoria durante horas, conectando a su tribu con los dioses. Era el médico que conocía el uso de cientos de plantas. Era el astrónomo que leía los cielos para la siembra y la navegación. Eran en esencia la clase intelectual. Dentro de este grupo había especializaciones. Los Tohunga Ajuregua eran los sumos sacerdotes, responsables de los rituales más sagrados y de mantener la armonía entre el mundo humano y el divino. Y luego estaban los Tohunga Makutu, los expertos en la brujería, o Makutu, un término que abarca desde encantamientos de buena suerte hasta las maldiciones más destructivas. Estos últimos eran profundamente temidos, y con razón. Su principal herramienta era el karakia, que no es una simple oración, sino una fórmula verbal precisa. Piénsalo como una llave sónica. Si la entonación, el ritmo y la intención son correctos, abre una puerta en la realidad. Un karakia bien ejecutado podía sanar una herida, asegurar una victoria o, según las crónicas, matar a un hombre a kilómetros de distancia. En Hawái, el concepto es similar pero aún más estructurado. La palabra kahuna significa guardián del secreto, y al igual que los tohunga, formaban una clase de élite con un conocimiento profundo. La investigadora Martha Beckwith, en su obra fundamental Hawaiian Mythology, documentó que la sociedad hawaiana reconocía decenas de tipos de kahuna, cada uno con una función específica. Estaba el kahuna Kalaiwa'a, el maestro constructor de canoas, y el kahuna Lapa'au, el sanador que dominaba la herbolaria. Y, por supuesto, estaban los especialistas en lo que hoy llamaríamos brujería. Estos roles no eran secretos ni marginales. Eran parte reconocida de la estructura social, aunque se trataban con extremo cuidado. Los más temidos eran el kahuna Anaana, conocido como el sacerdote que reza a la muerte. Su práctica no era un arrebato de ira, sino un procedimiento ritual metódico y formal para destruir a un enemigo a través de la oración continua. El kahuna Ho'opi'opio, un hechicero que se especializaba en la magia simpática, utilizando efigies o fetiches para atacar a distancia, y el kahuna Ho'ounauna, un experto en enviar espíritus a menudo de ancestros descontentos para acosar o enfermar a una persona. El poder de estos kahuna era tan real y tangible que los líderes más astutos no intentaban eliminarlo, sino controlarlo. El caso histórico más claro es el del rey Kamehameha I, el hombre que unificó las islas hawaianas a finales del siglo XVIII. Kamehameha era un devoto de la religión tradicional y un estratega formidable. A medida que conquistaba cada isla, no solo se apoderaba de sus tierras, sistemáticamente confiscaba los ídolos de guerra y los fetiches de brujería más poderosos de sus enemigos. Los instalaba en sus propios templos heiau, bajo la custodia de sus kahuna de confianza. Su lógica era la de un gran general. Nunca dejes un arma poderosa en manos de tus adversarios. Al monopolizar el poder arcano más potente del archipiélago, se aseguraba de que nadie pudiera usarlo en su contra, y al mismo tiempo lo tenía a su disposición. Esto nos muestra que la brujería, lejos de ser una práctica clandestina, era considerada una herramienta de Estado. Lo que une al tohunga y al kahuna es la comprensión de una verdad que todo practicante debe aprender. El conocimiento es una espada de doble filo. La misma mano que podía tejer una bendición sobre un niño era la que podía lanzar una maldición que marchitara la vida de un hombre. Si una persona caía enferma por un makutu,
Su única esperanza era encontrar a otro experto con un mana superior que pudiera diagnosticar el ataque y ejecutar el contrarritual. No había una línea clara entre magia blanca y magia negra. Había conocimiento, y la responsabilidad de su uso recaía por completo en el practicante. Este conocimiento no se encontraba en libros. En una cultura oral, se transmitía de maestro a aprendiz, a menudo dentro de linajes familiares específicos o en escuelas secretas. En Hawái, se habla de la Kahui o Kapó, la compañía de la noche, interpretada como una sociedad de hechiceros. Según la tradición de la isla de Molokai, famosa por la potencia de sus brujos, el conocimiento más profundo no se enseñaba. Se recibía directamente de los espíritus durante los sueños. La formación era larga y peligrosa. Estos guardianes no eran meros magos. Eran las bibliotecas vivientes de su pueblo, el puente entre su gente, sus ancestros y sus dioses. Eran los pilares que sostenían la estructura invisible de la realidad. Ahora que conocemos a los maestros, es hora de abrir su caja de herramientas. Vamos a examinar las técnicas y los métodos que utilizaban y a entender paso a paso cómo se construye y se lanza un maleficio. El arte del maleficio. Cómo atacar el alma a través de lo físico. Ahora que conocemos a los maestros y las fuerzas que manejan, entramos en el terreno práctico. Vamos a analizar la mecánica de la agresión mágica en la tradición polinesia, no para glorificarla, sino para entenderla. En la brujería, como en la guerra, ignorar las tácticas del adversario es el camino más rápido a la derrota. Lo que voy a describir no es fantasía. Es la aplicación metódica de principios energéticos para causar un efecto real en un objetivo. La brujería ofensiva en la Polinesia rara vez es un ataque impulsivo. Se fundamenta en un principio universal que cualquier practicante serio reconoce. Para afectar a algo a distancia, primero se necesita un puente, una conexión. En la tradición maorí, este vínculo se llama ohonga. El propósito del ohonga es obtener un objeto que contenga la esencia vital de la víctima. Esta esencia o firma energética se conoce como el hau, una palabra que se traduce mejor como aliento de vida. No es el alma inmortal, sino la energía personal que impregna todo lo que somos y tocamos. Un brujo que consigue un ohonga no está robando un simple objeto. Está capturando una porción del hau de su objetivo. Y una vez que tienes una parte, tienes una conexión con el todo. Es como tener una hebra de una telaraña. Al tirar de ella, haces vibrar toda la red. Los objetos que servían como ohonga eran variados, pero todos compartían una conexión íntima con la persona. Los más potentes, por supuesto, eran los restos corporales. Un mechón de cabello, recortes de uñas, saliva, sangre o incluso excrementos. También eran efectivos los objetos personales como un trozo de una prenda de vestir usada a menudo o una herramienta que la persona empleara a diario. Incluso algo tan sutil como la tierra de una huella se consideraba un vínculo válido, ya que se creía que retenía un eco de la energía de quien la dejó. Esta creencia generaba una precaución constante que hoy podría parecer paranoia, pero que en su contexto era pura supervivencia. El etnógrafo Elsdon Best, quien vivió entre los maoríes a finales del siglo XIX, documentó en sus escritos cómo la gente ocultaba con sumo cuidado cualquier desecho personal. Un cabello perdido podía convertirse, literalmente, en el instrumento de tu muerte. La leyenda hawaiana del profeta Lanikaula de Molokai ilustra esto a la perfección.
La Nicaula era un Kauna tan poderoso que sus rivales lo acechaban constantemente. Consciente de ello, cada vez que necesitaba defecar, remaba hasta un islote rocoso lejos de la costa para que nadie pudiera obtener sus excrementos y usarlos en un ritual de quema. Aún así, la historia cuenta que un rival astuto logró encontrar una pequeña porción adherida a una planta y la usó para lanzarle una maldición que acabó con su vida. La lección aquí es fundamental para cualquier practicante. La protección mágica comienza con una gestión consciente de tu propia huella energética. Una vez que el brujo tenía el Ohonga en su poder, el ritual de ataque podía comenzar. Los métodos variaban, pero todos seguían la misma lógica. Lo que se le hace a la parte afecta al todo. El uso más común del Ohonga era en rituales de quema o entierro. El brujo llevaba el cabello o la uña a su altar personal, un lugar sagrado y tapu. Allí, recitaba los encantamientos apropiados, a menudo invocando a sus dioses patronos o a espíritus ancestrales, y luego procedía a destruir el objeto de forma ritual. Podía quemarlo lentamente en un fuego sagrado, visualizando cómo la fuerza vital de la víctima se consumía con el humo. O podía enterrarlo en un lugar maldito, un antiguo campo de batalla, un cementerio, una ciénaga, para que la energía del lugar corrompiera el hau de la persona. La tradición hawaiana de la Naana a menudo involucraba estos rituales que podían durar días, con el kahuna en un estado de concentración absoluta, literalmente rezando para causar la destrucción de su objetivo. Sin embargo, no todos los ataques requerían un vínculo físico. Los practicantes de mayor mana podían atacar directamente con el poder de su palabra. En la tradición maorí se hablaba de la bala invisible. Un Tounga Makutu podía recitar un karakia de destrucción y, según las crónicas, lanzar la maldición desde la punta de su lengua. Los efectos descritos son escalofriantes. La víctima podía caer muerta en el acto, o bien el efecto podía ser más lento y cruel, manifestándose como una enfermedad degenerativa que marchitaba sus miembros. Se cuenta que algunas víctimas morían encogidas, con sus brazos y piernas consumidos, como si una fuerza invisible hubiera devorado su cuerpo desde dentro. Una forma de ataque particularmente insidiosa era la maldición latente. Un brujo podía entregar un regalo, un objeto aparentemente inofensivo como una hermosa talla de madera. Este objeto estaba cargado con una maldición que permanecía inactiva, sujeta a una condición. Por ejemplo, que si el receptor no devolvía el regalo en 5 años, la maldición se activaría. Este método generaba una atmósfera de sospecha, donde incluso un acto de generosidad podía ser una trampa. Robarle a un brujo conocido era aún peor. Se creía que el hechicero agraviado enviaría a su espíritu familiar o a Umakua, a menudo en forma de tiburón o búho, para recuperar lo robado y aniquilar al ladrón. Los efectos de un ataque exitoso no siempre eran la muerte inmediata. A menudo, el objetivo era el tormento psicológico y el aislamiento social. El síntoma más común era una enfermedad repentina que ningún sanador local podía explicar. La víctima se consumía, perdía peso y fuerza como si algo estuviera drenando su vida desde el interior. Algunas maldiciones atacaban la mente. Una historia maorí cuenta cómo un hechicero rechazado por una mujer la castigó volviéndola loca. La mujer comenzaba a comportarse de forma errática, rasgando sus ropas y gritando que veía el espíritu del brujo persiguiéndola. En sus delirios, describía a su atacante con detalle, lo que servía tanto de venganza como de una brutal demostración pública de poder. Un brujo de gran poder podía atacar a toda una comunidad.
Se decía que un método para destruir una aldea era enterrar en secreto un fetiche de madera o piedra en el centro de Sumarae, la plaza sagrada. Ese objeto actuaría como un punto de infección espiritual, irradiando una energía de enfermedad que afectaría a todos. La tradición dice que la única esperanza era que los primeros enfermos tuvieran sueños que revelaran la ubicación del fetiche. Si un sanador experto lograba encontrarlo, la plaga podía detenerse. Este es el arte del maleficio en la Polinesia, un procedimiento calculado que explota las conexiones invisibles que nos unen al mundo, basado en el conocimiento de que el cuerpo físico y el cuerpo energético están íntimamente ligados. Ahora que hemos visto el ataque, en la siguiente sección seremos testigos de un duelo real, una partida de ajedrez mágico donde cada movimiento significaba la vida o la muerte. Duelo de titanes, la leyenda de Kiki y Tamure, una batalla de brujería real. Hemos analizado las herramientas y las tácticas de la brujería polinesia. Ahora vamos a verlas desplegadas en el campo de batalla. Lo que voy a relatar no es un cuento para asustar a los niños. Es un caso de estudio, una crónica de un enfrentamiento mágico entre dos de los más grandes Tohunga Makutu, expertos en brujería de su tiempo. Esta es la historia de Kiki y Tamure, un relato preservado en la tradición oral maorí y documentado por etnógrafos como John White en su obra The Ancient History of the Maori. Primero conozcamos al campeón, Kiki, un tohunga del río Waikato, en la isla norte de Aotearoa, Nueva Zelanda. Su reputación no era solo grande, era aterradora. Se decía que su mana era tan abrumador que su sola presencia alteraba el entorno. Un proverbio local lo decía todo. La sombra de Kiki marchita los arbustos. No era una hipérbole. Según la creencia, su sombra estaba tan saturada de su esencia tapu que las plantas sobre las que pasaba se secaban al instante. Su poder era tan refinado que no necesitaba elaborados rituales para matar. Las crónicas cuentan que cuando una canoa de extraños pasaba por el río frente a su aldea, Kiki simplemente abría la puerta de su casa, posaba su mirada sobre ellos por un momento, y los viajeros morían poco después, sin saber siquiera qué los había golpeado. Kiki era como una tormenta contenida en un cuerpo humano, un maestro en el apogeo de su poder. La fama de Kiki, por supuesto, viajó de tribu en tribu y finalmente llegó a oídos de Tamure, un jefe y tohunga de la región costera de Kauai. Tamure también era un hombre de gran poder, pero su reputación se basaba tanto en la sabiduría y la estrategia como en la fuerza bruta. No era un hombre impulsivo. Al oír hablar del poder aparentemente invencible de Kiki, decidió que debía ponerlo a prueba. Según la tradición, no lo hizo por vanidad, sino como una forma de medir su propio dominio del arte. Era una confrontación inevitable entre dos grandes potencias, un choque destinado a ocurrir. Tamure planeó su viaje con un cuidado meticuloso, y aquí encontramos la primera lección de este enfrentamiento. En la brujería, la preparación lo es todo. No se lanzó a la aventura. Llevó consigo a dos compañeros de confianza y a su propia hija, una joven que estaba siendo iniciada en las artes mágicas. Antes de subir a su canoa y durante todo el trayecto por el río hacia el territorio de Kiki, Tamure recitaba constantemente antiguos karakia, encantamientos de protección. Invocó lo que se conoce como Mata Tauito, Wakangungu y Parepare, que son diferentes tipos de escudos espirituales, cada uno diseñado para repeler un tipo específico de ataque mágico.
Llegó al territorio enemigo no como un visitante, sino como una fortaleza andante, completamente blindado a nivel espiritual. Cuando Tamure y su comitiva llegaron a la aldea de Kiki, fueron recibidos con una hospitalidad impecable. Kiki los saludó, los invitó a sentarse y ordenó que se preparara un banquete en su honor. Pero esta cortesía era la primera jugada en una partida de ajedrez mortal. Kiki había ordenado que la comida se cocinara en un umu, un horno de tierra especial. La comida, por supuesto, estaba cargada con hechizos mortales, diseñada para matar a cualquiera que la probara. Aquí es donde la astucia de Tamure brilla. Cuando la comida fue servida, Kiki lo invitó a comer, como dictaba la costumbre. Un hombre menos precavido habría aceptado y habría caído en la trampa. Pero Tamure, sintiendo el peligro, declinó con una excusa perfecta. Mi hija está hambrienta después del largo viaje, que ella coma primero. Esto no fue un gesto casual. Su hija había sido instruida de antemano. La joven tomó la comida, y mientras se la llevaba a la boca murmuraba en voz baja un contraencantamiento protector. Al mismo tiempo, con un movimiento disimulado dejaba caer la mayor parte de la comida entre sus ropas, comiendo solo una cantidad minúscula. Kiki observaba, esperando que Tamure comiera y cayera fulminado. Al ver que ni Tamure ni su hija sufrían efecto alguno, su primera táctica había fracasado. Mientras esta escena se desarrollaba, Tamure lanzaba su propio contraataque silencioso. Sentado cerca de la entrada de la casa de Kiki sin que nadie lo notara, pronunció varios karakia dirigidos al dintel y al umbral de la puerta. Estaba en esencia colocando una trampa espiritual. Hechizó la entrada para que cuando Kiki la cruzara, un makutu, una maldición, se adhiriera a él como una enfermedad invisible. Un consejo práctico para cualquier practicante. A menudo el lugar más vulnerable de una fortaleza es su propia puerta. Terminado el falso banquete, Tamure anunció su partida. Kiki, aunque frustrado, los dejó marchar con una sonrisa, probablemente aún confiado en que su veneno haría efecto. Tamure y su gente no perdieron tiempo. Remaron río arriba a toda velocidad. Poco después de que se fueran, Kiki comenzó a sentirse enfermo. Un malestar profundo se apoderó de él, debilitándolo rápidamente. El hechizo que Tamure había colocado en el umbral de su puerta, que Kiki había cruzado al despedirlos, estaba ahora activado y consumiendo su jau, su fuerza vital. El cazador se había convertido en la presa. Sus seguidores, al ver a su invencible maestro postrado, entraron en pánico. Comprendieron que habían sido superados y salieron en una canoa persiguiendo a Tamure para rogarle que levantara la maldición. Pero Tamure era un estratega hasta el final. En su huida, se detuvo en una aldea amiga río arriba y les pidió que, si alguien preguntaba por él, dijeran que había pasado mucho tiempo antes. Cuando los hombres de Kiki llegaron, los aldeanos les dieron la información falsa. Creyendo que ya era imposible alcanzarlo, los seguidores de Kiki regresaron a su aldea, solo para encontrar que su maestro, el gran hechicero cuya sombra mataba las plantas, había muerto. La noticia de la caída de Kiki se extendió como el fuego. Tamure no lo había derrotado con un poder superior, sino con una preparación superior, una astucia impecable y un conocimiento más profundo de las sutilezas del arte. Esta historia enseña una lección crucial. Nunca subestimes a tu oponente. Protege siempre tus flancos antes de atacar y entiende que una batalla a menudo se gana en silencio, con inteligencia, mucho antes de que se lance el primer hechizo visible.
El mana de Kiki no fue destruido, su control sobre él fue superado, y en la brujería, el control lo es todo. El precio del poder, riesgos, peligros y la sombra del tapu roto. Cualquier practicante que se inicia en las artes arcanas siente la atracción del poder. Es natural, pero lo que a menudo se ignora es que cada acto de poder tiene un coste y conlleva un riesgo. La brujería polinesia, al ser un marco tan potente, tiene mecanismos de seguridad y consecuencias igualmente potentes. Vamos a analizar los 3 peligros principales a los que se enfrenta un practicante en esta tradición: el rebote de un hechizo, la ira de los espíritus y la catástrofe de un ritual mal ejecutado. El primer peligro, y uno de los más fundamentales en la guerra mágica, es el rebote del maleficio. Como vimos en el duelo entre Kiki y Tamure, un ataque mágico siempre puede ser repelido. Cuando eso ocurre, la energía no se disipa en el aire. Vuelve a su origen, a menudo con una fuerza amplificada por el propio escudo del objetivo. Es como una flecha que, en lugar de dar en el blanco, choca contra un muro de piedra y vuelve hacia el arquero. En la tradición polinesia, se creía que si un tounga lanzaba un makutu, una maldición, contra alguien protegido por un mana superior, o bajo la custodia de un dios o espíritu ancestral poderoso, el ataque no solo fracasaría, sino que volvería y afligiría al propio lanzador. Kiki no murió solo por el hechizo que Tamure colocó en su puerta, murió porque su propio ataque, la comida envenenada, fue neutralizado y esa energía frustrada lo dejó vulnerable. Esto nos lleva a una regla táctica esencial. Antes de lanzar cualquier tipo de hechizo ofensivo, un practicante sabio primero realiza una adivinación o sondeo para evaluar las defensas del objetivo. Atacar a ciegas es un acto de pura arrogancia, y la arrogancia es el mayor enemigo de un brujo. Creer que tu poder es absoluto es el primer paso para ser destruido por él. El universo tiene un sentido del equilibrio muy irónico. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El segundo gran peligro proviene de la relación con el mundo espiritual. Como hemos visto, muchos brujos trabajaban con espíritus ancestrales, los Aumakua en Hawái, o con deidades y espíritus de la naturaleza. Estos pactos y alianzas eran una fuente inmensa de poder, pero también de una inmensa responsabilidad. Estos espíritus no son sirvientes, son aliados y a veces patrones exigentes que demandan respeto y reciprocidad. Ofender a un espíritu ancestral era un error catastrófico, y no era difícil hacerlo. Bastaba con descuidar sus ofrendas, romper un juramento hecho en su nombre o usar su poder para un propósito que consideraban indigno. El castigo rara vez era inmediato. A menudo era mucho peor. El espíritu se volvía en contra del linaje del brujo. La desgracia, la enfermedad y la mala suerte podían plagar a la familia del ofensor durante generaciones. Era una deuda que se pagaba con la sangre de los descendientes. En la tradición hawaiana se cuenta que si una familia dejaba de honrar a su aumakua, el espíritu guardián, éste podía pasar de ser un protector a un depredador. El tiburón que antes guiaba a los pescadores de la familia a las mejores capturas, ahora podía convertirse en el que hundía sus canoas.
La lección aquí es profunda. Cuando estableces un vínculo con una entidad espiritual, no estás solo tú en el trato, estás comprometiendo a tu pasado y a tu futuro. Es un contrato que debe ser honrado con el máximo respeto. Finalmente llegamos al peligro más inmediato y quizás el más trágico: las consecuencias de un ritual mal ejecutado. Los rituales polinesios, especialmente los de sanación o exorcismo, son procedimientos complejos que manejan fuerzas volátiles. Son como una cirugía espiritual. Si no se tiene el conocimiento preciso, la disciplina y el control, el resultado puede ser fatal. No tenemos que recurrir a la leyenda para ver un ejemplo de esto. Tenemos un caso real, moderno y devastador: el de Janet Moses en 2007, en Nueva Zelanda. Janet era una joven maorí cuya familia, tras una serie de desgracias, llegó a la convicción de que estaba poseída o bajo el efecto de un makutu. Desesperados por ayudarla, decidieron realizar un ritual tradicional de levantamiento de la maldición, conocido como makutu lifting. Pero no eran tohunga entrenados. Su ritual, que involucraba el uso continuo de agua para ahogar al espíritu maligno, se basaba en una interpretación literal y errónea de las antiguas prácticas. Durante días, sometieron a Janet a este procedimiento con la intención sincera de salvarla. El resultado fue que Janet murió por ahogamiento. Este caso, que conmocionó al país y terminó con varios miembros de la familia condenados por homicidio involuntario, es la advertencia más cruda posible. La intención no es suficiente en la magia. El amor y la desesperación no reemplazan al conocimiento. Los antiguos rituales tienen protocolos de seguridad incorporados, palabras de poder que abren y cierran portales y gestos que dirigen la energía de forma segura. Omitir uno solo de estos pasos por ignorancia es como intentar desactivar una bomba cortando los cables al azar. El resultado es el mismo. Un consejo práctico para cualquier aspirante: antes de intentar un ritual complejo, domina los fundamentos. Empieza por la purificación y la protección. Sin una base sólida, construir algo más grande es invitar al desastre. Estos tres peligros, el rebote, la ira de los espíritus y el ritual roto, nos enseñan una lección de humildad. El poder arcano no es un juguete. Es una fuerza primordial que exige conocimiento, disciplina y un profundo respeto por las consecuencias. Antes de buscar el poder, busca la sabiduría, porque sin ella, el poder que crees controlar será el que te destruya. Ahora que entendemos los riesgos, es hora de aprender a protegernos. Vamos a explorar los escudos y las defensas del brujo polinesio. El escudo del espíritu. Amuletos contra magia y rituales de protección. En un mundo donde un simple cabello perdido podía convertirse en el instrumento de tu destrucción, la defensa mágica no era una práctica esotérica, era una necesidad cotidiana. Los antiguos polinesios, al vivir en una realidad espiritualmente cargada, desarrollaron un sistema de protección tan sofisticado como sus métodos de ataque. La defensa no era un único acto, sino una serie de capas, desde simples gestos de precaución hasta complejos rituales de exorcismo. Vamos a desglosar este arsenal defensivo que se construía desde lo más simple hasta lo más poderoso. La primera línea de defensa era lo que podríamos llamar higiene espiritual cotidiana. Esta protección básica no requería la intervención de un gran hechicero. Era conocimiento común, una serie de prácticas para evitar la contaminación mágica, de la misma forma que hoy nos lavamos las manos para evitar enfermedades.
Como ya mencionamos, la gente era extremadamente cuidadosa con sus restos personales. Pero la protección iba más allá. En la tradición maorí se enseñaba que si te cruzabas en el camino con alguien de quien sospechabas que era un tounga makutu, un brujo, debías tomar precauciones. Una práctica común descrita por etnógrafos era esperar a que la persona pasara y luego agitar cualquier alimento que llevara sobre sus huellas mientras recitabas un breve karakia protector. El acto de cortar el rastro con la comida, un elemento de vida, se creía que anulaba cualquier mala intención que el brujo pudiera haber dejado en el aire. Eran pequeños actos de conciencia constante, como levantar un escudo invisible a lo largo del día. Cuando se necesitaba una protección más robusta y permanente, se recurría a la armadura personal de los amuletos y talismanes. Un amuleto, en esta tradición, no es un simple adorno. Es un objeto cargado con mana, diseñado para cumplir una función específica. Podían ser dientes de tiburón o de ballena, como los rey puta maoríes, que no solo eran símbolos de estatus, sino que se creía que contenían el mana feroz y protector de estas criaturas. Podían ser piedras con formas inusuales o con un alto contenido de hierro, consideradas naturalmente cargadas de poder. O podían ser objetos tallados en hueso o madera, consagrados a través de un ritual. El concepto clave aquí es el de Mauri, un talismán que actúa como un ancla para la fuerza vital, el Hau, de una persona, un clan o incluso un lugar. Un tounga podía crear un Mauri para proteger a un jefe. Tomaba un objeto personal del jefe, como un mechón de cabello, lo ataba a una piedra especial y lo enterraba en un lugar sagrado y secreto, el tuaju, o altar de la aldea. Al hacerlo recitaba poderosos karakia que anclaban la esencia del jefe a ese objeto. A partir de ese momento, cualquier hechicero que intentara atacar al jefe a distancia estaría en realidad atacando inútilmente al Mauri enterrado. Este actuaba como un pararrayos espiritual, absorbiendo y neutralizando el ataque. Este mismo principio se usaba para proteger recursos. Un tounga podía tomar el primer pájaro capturado en un bosque y usar sus plumas para crear un Mauri que luego escondía en un árbol, consagrando así todo el bosque. Pero ¿qué ocurría si un ataque lograba penetrar estas defensas? Entonces era el momento del contraataque a través de la contramagia activa. Esto requería la intervención de un especialista. Si una persona enfermaba inexplicablemente, se llamaba a un tohunga o kahuna. El primer paso era el diagnóstico. El experto entraba en un estado de trance o leía las señales en la naturaleza para identificar el tipo de maldición y, si era posible, a su autor. Una vez hecho el diagnóstico, comenzaba el ritual de purificación y contraataque. En Nueva Zelanda estos rituales se conocían como wakanoa, cuyo objetivo era hacer común o neutralizar el tapu maligno impuesto sobre la víctima. Estos rituales a menudo involucraban agua y el canto de karakia diseñados para desatar el vínculo entre la víctima y la maldición. En Tahití, si se sospechaba que alguien estaba hechizado, se llamaba a un tawa, un sacerdote sanador. Este realizaba una ceremonia para invocar al dios Romo, una deidad asociada con la paz y la sanación. El objetivo del ritual no era solo limpiar a la víctima, sino devolver la maldición a su origen. Esta idea de devolver al remitente es un principio casi universal en la contramagia. Se creía que la energía de la maldición, al ser rechazada por un poder superior, buscaría su camino de regreso por el mismo puente energético que había utilizado para llegar,
golpeando al hechicero original con su propia arma. La tradición maorí incluso distinguía entre los tipos de magia con una curiosa metáfora. Hablaban del tamatane, el hijo varón, para referirse a la magia agresiva, y del tama-wahine, la hija mujer, para referirse a la magia defensiva. Un proverbio decía que el tamatane nunca podía vencer al tama-wahine si éste se practicaba correctamente. Esto nos enseña que en su cosmovisión el poder de la defensa y la restauración era, en última instancia, superior al poder de la destrucción. Un consejo práctico para cualquier practicante es recordar esto. Construir un buen escudo es a menudo más importante que forjar una espada afilada. En resumen, el arsenal defensivo polinesio era un sistema integral. Comenzaba con la precaución personal, se reforzaba con la armadura de los amuletos y culminaba con el poder activo de los rituales de contraataque. Reconocían los peligros del mundo invisible, pero también sabían que tenían las herramientas para enfrentarlos. Ahora que hemos visto las defensas, vamos a examinar más de cerca esas herramientas. Los objetos físicos que servían como recipientes de este inmenso poder. Herramientas sagradas y macabras. El poder oculto en huesos, piedras e ídolos. En la brujería, un objeto físico rara vez es solo un objeto. Es un recipiente, un punto de enfoque, una batería de poder. En la tradición polinesia, donde el mana podía impregnar la materia, ciertos objetos se convertían en herramientas de una potencia inmensa. No estamos hablando de varitas o calderos, estamos hablando de elementos a menudo extraídos de la vida y, sobre todo, de la muerte. Vamos a analizar 3 categorías principales de estas herramientas: las reliquias de los ancestros, las piedras de poder y los ídolos como morada de espíritus. Para los antiguos polinesios, la muerte no era el final de la influencia de una persona. El mana de un individuo poderoso, especialmente un jefe o un gran brujo, permanecía anclado a sus restos físicos y muy en particular a sus huesos. La cabeza era considerada la parte más tapu y potente del cuerpo, por lo que el cráneo se convertía en la reliquia más preciada. Esta creencia dio lugar a prácticas que pueden parecer macabras, pero que tenían una lógica espiritual impecable. En Rapa Nui, la isla de Pascua, se documentó una práctica fascinante. Cuando un ariki, el rey, moría, sus huesos eran tratados con el máximo respeto. Pero en épocas de necesidad, el cráneo de un antiguo rey era extraído de su tumba ceremonial y reutilizado. Se grababan en él símbolos sagrados y luego se colocaba dentro de los hare moa, los gallineros de piedra de la aldea. A estos cráneos se les llamaba puoko moa o cabezas de gallina. Se creía que el inmenso mana del rey difunto irradiaba una energía de fertilidad que hacía que las gallinas pusieran más huevos. No era un acto de profanación, sino de continuidad. El rey seguía proveyendo para su pueblo, incluso después de la muerte. Esta práctica no era exclusiva de Rapa Nui. En otras islas, se cuenta que llevar el cráneo de un ancestro poderoso a bordo de una canoa de pesca protegía a los marineros de los tiburones y aseguraba una buena captura. El mana del jefe, decían, calmaba a los depredadores y atraía a los peces. La utilización de huesos humanos no se limitaba a los cráneos. La tradición oral de Rapa Nui nos ha legado la historia de Urebai, un pescador con muy mala suerte. Desesperado, un espíritu ancestral se le apareció en sueños y le dio una instrucción insólita. Debía fabricar un anzuelo con el hueso del fémur de su propio padre fallecido. Tras obtener el permiso de su familia,
Urebai talló el anzuelo conocido como Mangai Ibitangata. La historia cuenta que desde ese momento comenzó a pescar con una facilidad asombrosa. Se creía que el mana y la habilidad de su padre, un gran pescador en vida, estaban ahora infundidos en el anzuelo, haciéndolo irresistible para los peces. Además de los restos orgánicos, los polinesios reconocían que ciertos lugares y, en particular, ciertas piedras, eran focos naturales de mana. No cualquier piedra servía. Eran rocas con características peculiares. Una forma inusual, un color extraño o, como la ciencia moderna ha descubierto, propiedades magnéticas. El ejemplo más famoso se encuentra también en Rapa Nui, la piedra conocida como Tepito Kura, que se traduce como el ombligo de luz. Es una gran roca casi perfectamente esférica que, según la leyenda, fue traída a la isla en la canoa del primer rey, Hotu Matua. Esta piedra no es una roca ordinaria. Tiene un alto contenido en hierro, lo que hace que se caliente más que las rocas circundantes y, lo más importante, que desvíe la aguja de una brújula. Para los antiguos Rapa Nui, esta era la manifestación física del mana. La consideraban un nexo de energía terrestre y la usaban en rituales de fertilidad, pero no todas las piedras de poder eran monumentales. Arqueólogos han encontrado pequeñas piedras grabadas que las familias guardaban como amuletos. Muchas de estas piedras portátiles están inscritas con el Komari, el símbolo de la vulva femenina, un potente glifo de fertilidad. Se cree que algunas, llamadas Maea Moa o piedras de gallina, se colocaban en los gallineros con el mismo propósito que los cráneos de los reyes. Un consejo práctico para cualquier practicante. Presta atención a las piedras que encuentras. A veces, una simple roca que te llama la atención puede ser un punto de enfoque mucho más poderoso que un cristal caro comprado en una tienda. Finalmente llegamos a los ídolos. La palabra tiki, o tii, en tahitiano, es conocida en todo el mundo, pero a menudo se malinterpreta como una simple decoración. En la práctica mágica, un ídolo era un recipiente, una morada física construida para que un espíritu pudiera habitarla. Un brujo tahitiano no adoraba a la estatuilla de madera en sí. La utilizaba como un punto de anclaje para una entidad. El proceso era metódico. Primero tallaba la figura. Luego, a través de rituales, invitaba a un espíritu a residir en ella. Este espíritu podía ser un ancestro, un espíritu de la naturaleza o, en el caso de la brujería más oscura, un Barua Ino, un espíritu maligno. Una vez que el ídolo estaba cargado, el brujo podía comunicarse con la entidad y darle órdenes, proteger su casa, atacar a un enemigo o influir en la suerte. Se vestían con telas sagradas y se alimentaban con ofrendas para mantener al espíritu complacido. En la antigua Hawái, los Kahuna utilizaban fetiches similares llamados ki'i. Como vimos con Kamehameha I, estos ídolos no eran meros símbolos, eran considerados armas, depósitos de un poder que podía cambiar el curso de una batalla. En resumen, el arsenal del brujo polinesio estaba extraído de la propia esencia de su mundo, de los huesos de sus ancestros, del pulso magnético de la tierra y de la madera de sus bosques sagrados. Cada objeto era un testimonio de su creencia fundamental, que lo espiritual y lo material no están separados y que con el conocimiento correcto se puede invitar al poder de lo invisible a dejar su huella en el mundo visible. La llama que no se extingue, represión colonial y la supervivencia de la brujería. Ningún sistema mágico existe en el vacío.
tarde o temprano se encuentra con otras creencias, y para la brujería polinesia, ese encuentro fue un cataclismo. La llegada de los exploradores europeos a partir del siglo XVIII, seguida de cerca por los misioneros cristianos, no fue un simple intercambio cultural. Fue una colisión frontal entre dos formas de entender la realidad. En esa colisión, el conocimiento que hemos estado explorando fue sistemáticamente demonizado, perseguido y llevado al borde de la extinción. Para entender la magnitud del conflicto debemos ponernos en la mente de un misionero del siglo XIX. Llegaban a las islas y veían ídolos de madera, cráneos venerados y escuchaban historias de sacerdotes que podían matar con una palabra. Desde su perspectiva monoteísta, donde solo existía un Dios y un diablo, la conclusión era simple. Esto era obra de Satanás. No intentaron entender la complejidad del mana y el tapu. Para ellos, eran meras supersticiones. Vieron idolatría y paganismo, y su misión era erradicarlos. El proceso de supresión fue metódico. En lugares como Tahití, la conversión de la realeza local fue la clave. Cuando el rey Pomares II se convirtió al cristianismo alrededor de 1815, no fue solo una decisión personal. Fue un acto político que desencadenó una revolución cultural. Con el respaldo de los misioneros de la London Missionary Society, se ordenó la destrucción de los marae, los templos al aire libre, y la quema de los ti'i, los ídolos. Los tawa, los sacerdotes y guardianes del conocimiento, fueron despojados de su autoridad. De la noche a la mañana, los pilares espirituales de su sociedad fueron declarados enemigos de Dios. En Hawái, el proceso fue similar. Tras la muerte del rey Kamehameha en 1819, su sucesor, Liholiho, influenciado por consejeros pro-occidentales, abolió oficialmente el antiguo sistema de kapu, la versión hawaiana del tapu. Este acto, conocido como el Ainoa, o comer libremente, destruyó la estructura religiosa del reino, incluso antes de que los primeros misioneros puritanos desembarcaran en 1820. Cuando llegaron, encontraron un vacío espiritual que se apresuraron a llenar. Los Kauna fueron calificados de charlatanes y adoradores del diablo, y sus prácticas fueron empujadas a la clandestinidad. La supresión no fue solo ideológica, se convirtió en ley. El ejemplo más claro es la Tohunga Suppression Act de 1907 en Nueva Zelanda. Esta ley, impulsada por el gobierno colonial británico, convirtió en un delito penal el acto de practicar como tohunga. La ley no distinguía entre un sanador que usaba hierbas y un hechicero que lanzaba maldiciones. Para la ley, cualquier maorí que afirmara tener poderes de curación, adivinación o hechicería era un criminal. El discurso oficial era que se buscaba proteger a los maoríes de charlatanes que les impedían aceptar la medicina occidental. Pero el efecto real fue devastador. Fue un intento deliberado de cortar la conexión del pueblo maorí con sus propias tradiciones de sanación. Muchos tohunga legítimos, depositarios de un conocimiento ancestral de botánica, se vieron obligados a esconderse. La transmisión de su saber, que siempre había sido oral, se vio gravemente interrumpida. Es como quemar una biblioteca para proteger a la gente de los libros, pero un conocimiento tan profundo no se extingue tan fácilmente. La llama no se apagó, simplemente se retiró a las cuevas. La brujería polinesia sobrevivió de tres maneras. Primero, en la clandestinidad, en las zonas rurales y en las familias que se resistieron a la conversión, el conocimiento continuó pasándose en secreto. Los rituales se realizaban de noche, lejos de miradas indiscretas. Segundo,
Este método fue uno de los más utilizados en el mundo a través del sincretismo. Muchos polinesios adoptaron el cristianismo, pero no abandonaron por completo su antigua visión del mundo. La fusionaron. Un sanador podía recitar una oración a Jesucristo para iniciar un ritual, pero luego usar las mismas hierbas que sus antepasados le enseñaron para tratar un popoa, un embrujo. Los antiguos dioses y espíritus no desaparecieron. A menudo se convirtieron en santos o demonios. El mana y el tapu siguieron operando, pero bajo nuevos nombres. Tercero sobrevivió en la memoria colectiva. Incluso cuando las prácticas se perdieron, las historias permanecieron. Las leyendas de los grandes Tohunga, los cuentos de los Aumakua, los espíritus guardianes y las advertencias sobre los lugares tapu siguieron contándose a los niños. El respeto por la brujería nunca desapareció del todo. La gente podía ir a la iglesia el domingo, pero si un familiar caía enfermo de una manera extraña, la primera sospecha que cruzaba su mente no era un virus, sino un makutu. Esta historia de represión es crucial. Explica por qué gran parte de este conocimiento es fragmentario y por qué se guarda con tanto celo. No fue olvidado. Fue escondido para protegerlo. La llama se hizo pequeña para que el viento de la colonización no pudiera apagarla. Pero como veremos a continuación en tiempos más recientes, esa llama ha comenzado a arder de nuevo. El eco de los ancestros, la brujería polinesia hoy y su legado para el brujo moderno. Hemos viajado a través de los fundamentos del poder, las tácticas de guerra mágica y la historia de una persecución brutal. La pregunta que queda es, ¿qué significa todo esto hoy? ¿Es la brujería polinesia solo un fascinante objeto de estudio? ¿O es una fuerza que sigue viva? La respuesta es que nunca murió. Simplemente aprendió a sobrevivir. Y hoy, el eco de los antiguos Tohunga y Kahuna resuena de maneras sorprendentes, desde incidentes que ocupan titulares hasta descubrimientos científicos que, irónicamente, validan una sabiduría milenaria. A pesar de siglos de cristianismo y modernización, la creencia en el poder del makutu, la brujería, sigue profundamente arraigada en la psique colectiva de muchos polinesios. A veces, esta creencia irrumpe en el mundo moderno de forma dramática. Ya mencionamos el trágico caso de Janet Moses en 2007, que demostró cuán real sigue siendo el miedo a la maldición. Pero no todos los ejemplos son tan oscuros. En 2016 el mundo del deporte se quedó perplejo cuando Manu Tuilagi, una estrella internacional de rugby de origen samoano, dejó atrás a los mejores médicos de Europa para tratar una lesión crónica. ¿Su destino? Una aldea remota en su isla natal, para ser tratado por un taulacea, un curandero tradicional. Tuilagi se sometió a un tratamiento de masajes, hierbas y oraciones. La prensa occidental lo tildó de primitivo, pero para los samoanos fue un acto de pura lógica. Y para sorpresa de muchos, Tuilagi se recuperó y volvió a jugar al más alto nivel. Este incidente fue una demostración pública de que, para muchos, el conocimiento ancestral sigue siendo una fuente de poder y sanación válida. Desde la segunda mitad del siglo XX, ha habido un poderoso movimiento de renacimiento cultural en toda la Polinesia. Los descendientes de aquellos cuyo conocimiento fue suprimido ahora lo están reclamando con orgullo. En Nueva Zelanda, la Tohunga Suppression Act fue finalmente derogada en 1962. Hoy, la medicina tradicional maorí, conocida como rongoa, no solo es legal, sino que en algunos casos se integra con el sistema de salud pública. Hay practicantes de rongoa certificados que trabajan junto a médicos para ofrecer un tratamiento que cuida tanto el cuerpo como el espíritu.
En Hawái, el renacimiento hawaiano ha revitalizado el idioma, la danza, hula y las prácticas espirituales. Hoy, los kahuna lapau, los sanadores herbales, son respetados, y el conocimiento del lomi lomi, un masaje terapéutico que es también una práctica espiritual, se enseña de nuevo. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros como practicantes modernos de todo esto? La brujería polinesia nos ofrece un marco para entender el mundo que puede enriquecer cualquier práctica mágica. Primero nos enseña la importancia del mana y el tapu. Antes de un ritual, pregúntate, ¿tengo la eficacia, el mana, para llevar esto a cabo? ¿He creado un espacio marcado, tapu, para que el poder se concentre? Este simple binomio puede transformar un ritual casual en un acto de poder. Segundo, nos recuerda la importancia de los ancestros. No estamos solos en nuestra práctica. Somos el resultado de todos los que vinieron antes. Establecer una conexión con nuestros ancestros, honrarlos y pedir su guía, es acceder a una fuente de mana que trasciende nuestra propia experiencia. No necesitas ser polinesio para honrar a tus antepasados. Un consejo práctico. Crea un pequeño espacio en tu hogar dedicado a ellos. Una simple vela y un vaso de agua son suficientes para empezar. Habla con ellos, cuéntales tus triunfos y tus luchas. Te sorprenderá la fuerza que puedes obtener de ese simple acto. Tercero, nos muestra que la magia es física. Los huesos, las piedras, el cabello. La brujería polinesia es profundamente terrenal. Nos enseña a ver el poder no solo en lo etéreo, sino en el mundo material que nos rodea. Un objeto no es solo un símbolo, puede ser una batería de poder. Y finalmente nos enseña sobre la responsabilidad. El caso de Janet Moses y la ley del rebote nos recuerdan que la magia no es un juego. Cada acción tiene una reacción. La sabiduría no está en saber lanzar un hechizo, sino en saber cuándo no lanzarlo. La llama de la brujería polinesia, que casi fue extinguida, sigue ardiendo. Permanece en los cuentos de los ancianos, en las danzas ceremoniales, en el respeto por los lugares sagrados y en los sanadores que siguen usando el conocimiento de sus abuelos. Y para nosotros, como brujos, es un faro. Nos recuerda que la magia más poderosa es aquella que está profundamente conectada con la tierra, con los ancestros y con un sistema de leyes tan real y tan implacable como el océano que rodea esas islas. El eco de los ancestros polinesios no es solo una historia del pasado, es una lección de poder para nuestro presente. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.